Si alguien en tu vida te provoca sentimientos negativos, es mejor mantenerlos a distancia, pero ¿sabes reconocer las características que tienen este tipo de personas? Si no es así, aquí te lo digo. Número 1. La que te chantajea emocionalmente. El chantaje emocional es una forma de manipulación y se utiliza para conseguir un beneficio propio. Cuando estás al lado de este tipo de personas, sientes inseguridad y ansiedad. Son las que se preocupan solo por sí mismos y suelen presionarte para conseguir que hagas lo que ellos quieren, a través de hacerte sentir culpable o lástima por ellos. Algo que también suelen usar son las amenazas, ya sean directas o indirectas. Buscan hacerte sentir que es tu obligación hacer lo que te dicen. Te bajan la autoestima y te hacen susceptible a la manipulación, ya que su objetivo es solo usar a los demás en su beneficio. El chantaje emocional puede causarte un grave daño psicológico, que puede ir desde causarte ansiedad, inseguridad, sintiéndote desanimado todo el tiempo. Así es que es mejor alejarse de este tipo de personas. Y si no puedes, pide ayuda profesional. Número 2. Otro tipo de personas de las que debe uno estar lejos o establecer límites es la que te pide favores todo el tiempo. Dinero, que hagas cosas por ellas y solo se acuerdan de ti cuando ocupan algo. Esto puede hacer que te sientas frustrado, frustrada y en pocas palabras te roba energía. ¿Pero qué hacer? Lo ideal es que te alejes de esta persona, pero si quieres seguir en contacto con ella o no puedes alejarte porque es familia, pareja o sientes una gran conexión emocional, te recomiendo hacer lo siguiente. Primero, establece límites saludables. Cuando esta persona te pida hacer algo, di no. No hay necesidad de dar explicaciones. Simple y sencillamente, no. Otra cosa que puedes hacer es hablar de forma directa pero amable. Explicarle cómo te sientes por su actuar hacia ti. Y un punto más que te puede ser útil es, si no puedes o no quieres hacerle el favor, le puedes sugerir otras formas en las que pueda resolver su problema. Y algo muy importante, no te disculpes en exceso. Una persona que solo te pide y da muy poco o nada es una persona que no contribuye a tu bienestar, pero eso sí, te roba energía y salud emocional. No te sientas culpable, está bien cuidar de ti mismo, de ti misma. No siempre podemos estar disponibles para ayudar a los demás. Número 3. Otro tipo de persona que es mejor tener lejos es la persona que no pone nada de su parte. Si ya intentaste motivarla, ayudarla, aconsejarla y sigue igual, es hora de alejarse. Pero ¿cómo identificas a este tipo de personas? Estas son las que no ponen nada de su parte. Son pasivas, evitan tomar decisiones, no muestran interés ni entusiasmo por lo que hacen, ponen pretextos, no se acomiden a nada y dependen demasiado de los demás para tomar decisiones o realizar sus tareas. También evitan responsabilidades y compromisos. Pero algo muy importante, no confundamos a una persona que está pasando por una situación de depresión o estrés con este tipo de personas, ya que la primera es su forma de vivir y la segunda, en cuanto pide ayuda, continúa echándole ganas a su vida. Una forma en que puedes saber qué es lo que está pasando es hablar abiertamente con ella y enterarte un poco de su vida. Solo recuerda que una amistad o relación donde tú haces todo el trabajo para mantenerla no es buena para tu salud emocional. Número 4. En este número tenemos a las personas egoístas e insensibles. Y tú me dirás, ¿cuáles son estas? Son las que solo hablan de sí mismas. A menudo son superficiales. Al principio pueden ser divertidas, muy sociables y fácil hablar con ellas. Pero con el tiempo te das cuenta de que hablan mucho y casi siempre es de sí mismas. Y las comienzas a sentir como una persona que cansa. Puede aburrir a los demás. Y si se les dice directamente, creen que el problema eres tú, porque les tienes envidia y no reconocen que sí tienen un problema. Aquí la cuestión es que cuando tú sientas ganas de desahogarte y contar lo que te pasa, lo más probable es que esa persona no te escuche y solo se dedique a poner de ejemplo su vida. Pero como todo, a veces hay excepciones y si te interesa conservar a esa persona en tu vida, puedes hacer lo siguiente: hablar con ella de forma respetuosa y sin comparaciones sobre su tendencia a hablar demasiado de sí misma. No sentirte obligado u obligada a escucharla por mucho tiempo. Puedes interrumpirla de manera cortés y cambiar el tema de la conversación. O también puedes hacer uso del humor para aligerar la situación. Y por último, vamos a las personas que están en la quinta posición. Las personas que solo te están menospreciando o hablando mal de ti. Estas personas, sí o sí, es mejor alejarse de ellas,
a menos que quieras que tu autoestima y ánimo anden por los suelos. ¿Cómo reconocemos este tipo de personas? Son las que te manipulan sin que les importe el daño que te pueden causar. Pueden decirte cosas desagradables o indirectas, según ellas, en forma de broma. Parecen disfrutar de hacerte sentir mal o incómodo. Comúnmente no les interesa respetar las reglas ya establecidas. Su actitud es de superioridad y prepotencia porque se creen mejores que los demás. No sienten pena por los sentimientos o situaciones ajenas. Su visión de la vida es negativa y pesimista todo el tiempo. Manipulan a otros a través de la crítica, logrando convencerlos de sus puntos negativos de vista. ¿Qué es lo más aconsejable ante este tipo de personas? Lo más aconsejable es alejarse de ellas, ya que suelen ser conflictivas y te pueden meter en problemas. Otra cosa muy importante es no caer en su juego, ya que muchas veces lo único que están buscando es provocar. Un punto más que debes tomar en cuenta es ignorarlas y alejarte, pero puedes intentar decirle que se detenga, aunque este tipo de personas difícilmente te harán caso. Recuerda que una buena amistad o relación es la que te hace sentir seguro, segura, alegre, cómodo, feliz y a salvo. Si alguien en tu vida te provoca sentimientos negativos como los antes mencionados, es momento de que reevalúes y comiences a priorizar el cuidar de ti mismo a nivel interno y elegir a quién deseas en tu vida para cooperar con tu bienestar. Agradezco tu compañía escuchando este tema. Déjame un comentario, un like, suscríbete, que es algo que agradezco mucho porque me permite seguir creando contenido, y hasta nuestra siguiente charla.